nuevamente. Listo, profe, gracias. Ok, entonces ahora sí podemos continuar, muchachos. Vale, profe. Bueno, como ya mi compañero David lo explicó, el riel del ferrocarril presenta pues una forma tipo I. Entonces vemos que el riel tiene una pendiente de inclinación y dado a esta pendiente tiene una pequeña pestaña que es, pues, es causante de soportar y mantener el riel pues la rueda en la ubicación de su riel. Bueno, como vemos en la imagen, logramos evidenciar las fuerzas aplicadas sobre el riel, que lo denominan el momento crítico de que produce la flexión sobre el riel. Vemos que está la fuerza vertical, la fuerza horizontal, el momento torsor y la fuerza horizontal resultante y la fuerza vertical resultante. El siguiente, por favor. Bueno, se evidenció que la fuerza crítica resultante en el riel es cuando dos ruedas están ubicadas en distancias entre traviesas, ¿sí? La letra D nos indica que es la distancia entre traviesas. En este momento es cuando es la mayor fuerza crítica de torsión. Entonces, en este momento genera momentos flectores que el riel debe soportar para no generar como una deformación o una fractura o en su caso más grave o algún desastre. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, a partir de las fuerzas resultantes encontramos que hay dos secciones críticas, ¿sí? La sección crítica ubicada encima del travesaño, o sea, en la cabeza del riel, que es la fuerza vertical que, como ya la mencioné, y también y la otra fuerza que se encuentra es la fuerza vertical que se aplica directamente en la cabeza del riel. O sea, encontramos la fuerza vertical y la fuerza horizontal que se aplican directamente a la cabeza del riel. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos que también la segunda sección crítica está ubicada entre las dos traviesas, ¿sí? Y es en el patín, como lo denominan, en el patín del riel, o sea, en la base del riel que está sujeto a la traviesa. También encontramos que la fuerza vertical y horizontal también se aplican en el patín del riel. Entonces, el riel está sometido a cargas fluctuantes de tensión, además de las cargas fluctuantes en toda la sección. Siguiente, por favor. Bueno, ya en la descripción de la falla del riel se encontró, como ya David lo había dicho al principio, que fue una falla, un fallo por fractura transversal en una sección ubicada entre traviesas. Aquí, como en la fotografía vemos, es la zona de crecimiento estable de la grieta y la zona de crecimiento inestable de la grieta. También se logra evidenciar la zona de fatiga y las marcas radiales del tren. Un dato que se dio fue que se encontró una grieta longitudinal. David, ¿puede poner la diapositiva anterior? Gracias. Aquí, como pueden ver, en la imagen de la derecha se encontró una grieta longitudinal en la base del riel, o sea, en el patín, entre las dos traviesas. Lo que se encontró en el pedazo del riel que se analizó fue que no se encontró el origen de esta grieta longitudinal. Siguiente, por favor. Y esta es la imagen del fallo que se encontró en la fractura transversal del riel. Bueno, para agregar un poquito, bueno, me faltó decir al principio acerca de la fractografía, que pues es el análisis de el estudio de la superficie, ¿sí? Pero estudian es las fracturas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Ya mi compañero Kevin dijo varias cosas que son ciertas, pero para tener en cuenta que se dieron cuenta que el crecimiento fue progresivo, ¿sí? Esa fue como la clave para saberlo, entonces creo que era importante recalcarlo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel David Naranjo Suárez y yo les voy a hablar acerca de los resultados de los ensayos
perdón, de los ensayos de composición química, dureza y metalografía. ¿Puede pasar, Juan, por favor? Listo, entonces para realizar los diferentes ensayos metalográficos sobre el riel se decidió estudiar un corte transversal realizado en una sección que tuviera la grieta longitudinal. En esta sección se analizaron el patín y la cabeza del riel, prestando la atención también a las regiones cercanas a la grieta longitudinal. Entonces lo que hicieron fue coger, aquí como muestra la imagen, la sección transversal para la metalografía. Aquí vemos el análisis de la cabeza, el análisis del patín, perdón, y el análisis de análisis cerca de la grieta longitudinal, que fue pues donde ocurrió el daño. ¿La pasa, Juan, por favor? Listo, entonces con el fin de conocer la composición química del material del riel, se realizó análisis químicos tanto en el patín como en la cabeza, sin encontrarse pues mayores diferencias de composición en el promedio de porcentajes de las dos mediciones que se consignan en la tabla. Bueno, entonces lo que nos indica la tabla es que es un acero de alto contenido de carbono, que está aliado con cromo, elemento que debe tener la misión de dar una resistencia adicional a la intemperie respecto a un acero del carbono típico. Adicionalmente se debe notar como que el contenido de azufre dentro de la norma presente porcentaje alto, cercano al límite superior fijado de la AREMA 0.09. Entonces esto indicando que hay una alta presencia de sulfuros. Los sulfuros aquí, como los podemos ver, son las manchas negras que aparecen. Para conocer la microestructura del riel, se realizó metalografía tanto en la cabeza como en el patín, encontrándose en ambos casos que la estructura es 100% perlítica, con presencia de una importante cantidad de sulfuro y pues otras conclusiones y cavidades, ¿no? Entonces, lo que les decía, cada manchita oscura vienen a ser las inclusiones de sulfuros y esto puede ser pues el causante de lo que pasó en el riel. Listo, dice que al tomar las lecturas de dureza a varios puntos, tanto en la cabeza como en el patín, de la sección cortada se encontró un valor promedio de la misma de 35 RC. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Anda. Listo, entonces aquí se muestran micrografías sin ataque a la cabeza del riel y el patín y de zonas cercanas a la grieta longitudinal. Entonces, mire, en el cabezal se pues alcanzan a ver las grietas de la introducción de sulfuro, en el patín pues no tanto, pero ya donde fue la grieta, donde fue el daño del riel, ya pues, se nota mucho más, ¿no? Juanda, pasa a la otra, por favor. Listo, el concepto de la falla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las zonas de esfuerzo más críticas del riel se encuentran sobre las traviesas y en la mitad de la distancia entre dos consecutivas de ellas. Entonces, lo que pasa es que pues, el peso de la rueda y la pendiente que tiene, pues no pasó bien por donde debía pasar y esto pues causa estas grietas. Respecto a la grieta longitudinal que dijeron, se trata de una grieta originada por fatiga, cuyo punto de origen de mayor probabilidad se considera que estuvo sobre una traviesa. Entonces recuérdese que la traviesa, como se ve en el dibujo, eran las dos partes que sostenían la viga contra la madera. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de sulfuros que se encontraron en la región del patín del riel, se puede afirmar que en estas inclusiones se nucleó la fatiga y se forma la grieta longitudinal. Pues ya vemos que el sulfuro pues, fue una causa grandísima, ¿no? El cambio de dirección de la grieta longitudinal hacia la periferia del patín se considere que se deba a la acción restrictiva del ejercicio pues, de empotramiento del riel, perdón. Y respecto a la estructura transversal se concluye lo siguiente. Entonces, ¿la pasa, Wanda? Ahí pues me hablaba de una imagen, pero el texto no la traía, entonces no la pude, pues no la encontré tampoco. Entonces decía que de acuerdo con todo lo anterior se tienen las siguientes conclusiones relevantes. Tanto la fractura transversal como la grieta longitudinal fueron originadas por fatiga y existe una alta probabilidad de que la grieta longitudinal haya antecedido a la fractura transversa. La causa más probable de falla es de un deficiente proceso de control de calidad de material del riel por parte de la siderúrgica, que se tradujo en un alto contenido de cavidades de sulfuros y que nuclearon la grieta de fatiga longitudinal y la grieta transversal, que desenfocó en una fractura total.
Bueno, entonces las recomendaciones que hacían eran, pues principalmente a la empresa que solicitó pues el ensayo, se le recomendó pues realizar una inspección cuidadosa en los tramos del riel del ferrocarril en operación que pertenecen a la misma colada del material de la pieza estudiada, ya que esto es muy probable que tengan el mismo nivel de discontinuidad. Para identificar estos tramos peligrosos se puede revisar la normalización que sobre la identificación de rieles del ferrocarril posee pues AREMA. Se deben revisar los procedimientos y equipos empleados en la inspección de las líneas, ya que en el caso de la fractura transversal, la grieta original debe haberse detectado en la etapa de propagación durante las inspecciones rutinarias recomendadas por las normas internacionales. Entonces aquí lo que podemos evidenciar es que hubo pues una negligencia por parte de las personas que tenían que estar a cargo de pues los rieles del ferrocarril. Ya para concluir, bueno, nosotros hablando bueno, nosotros nos fijamos que en estas fallas, por lo menos en esta, no sé en las demás, se meten mucho con resistencia de materiales, estática y pues con algo de dinámica. Y varios conceptos que estamos viendo en este momento de resistencia de materiales los usamos en esta exposición. Entonces yo creo que, aparte de todo, yo creo que eso tiene algún enlace y todas están conectadas, ¿sí? Entonces, pues yo creo que esa sería la conclusión en general, que todo hace un complemento. Gracias. Ok, muy bien, muchachos. Precisamente era algo que yo tenía por comentarles y es la importancia que se da de las materias previas a esta asignatura. Cuando se hablan de cargas, cuando se hablan de momentos torsores, cuando se hablan de sumatoria de estos momentos, pues eso implica que debemos ya haber superado la asignatura física 1, pensando en que pues esta asignatura se entiende desde el punto de vista de lo que ustedes ya han nombrado aquí en 2 de las 13 sustentaciones. Y más, están hablándome de la importancia también que en simultáneo pues tienen la materia de resistencia, ¿no? Porque pues eso le da un plus matemático aquí a lo que tiene que ver con esta asignatura. Bien, vamos ahora a escuchar análisis de las fallas del brazo de una retroexcavadora a cargo de los Sebastianes Mieles y González y Christopher Viña. Listo, profe, a ver si es tan amable y puede darme los permisos para compartir. Listo, sí, ya lo tienen, muchachos. Listo. Me avisan si ven o no ven, no se ve negro. Ya está saliendo la presentación. Bueno. Listo. Buenas tardes, ingeniero Quintanilla y colegas. Espero se encuentren muy bien. Profe, tengo un poco fallas en la conexión, entonces no sé si no había ningún problema que pueda suspender la cámara. ¿Me escuchan bien? Sebastián, sí, se le oye muy bien. Pues si vemos que empieza a entrecortarse, le damos pues obviamente aviso para que pues cancele cámara. Por ahora pues intentémoslo con cámaras y audio a ver cómo nos va. Ok, bueno, profe, qué pena. A su señal Mieles, ¿no? Profe, ¿sí me escuchan? Señor. Es que estaba hablando. ¿Aló? Me escuchamos algo entrecortado, pero no ha activado la cámara, ¿cierto? No, profe. Es que está muy regular. Ah, bueno, pues dejémoslo por usted debido a eso. Así a Christopher se le escucha y se le oye bien, entonces puede mantener ahí la cámara abierta. Bueno, listo. Bueno, pues, muchachos, a nosotros nos tocó el fallo
del análisis del brazo de una retroexcavadora. Bueno, pues en continuidad, ¿sí? Una retroexcavadora pues está pues en el conjunto, está constituido dentro de las máquinas pues de construcción utilizadas en función pues a realizar trabajos de movimiento de tierra. Es importante tener en cuenta que una máquina amarilla, catalogadas como máquinas amarillas, es un sistema de potencia fluida, ¿cierto? O hidráulico. Pues en el cual, pues, como ya sabemos, por resistencias, es una máquina que trabaja gracias en función o en el trabajo de un líquido o un gas. ¿Listo? Entonces, bueno, hay tres principales movimientos que abarcan el brazo de la retro, ¿cierto? Uno de ellos es la extensión, otro es la excavación y otro la carga del depósito. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí en las imágenes, ayer tuve la oportunidad de poder ir a un, por decirlo así, es como un parking a las afueras de Bucaramanga, por la zona industrial, y pues me dejaron entrar y poder tomar unas fotos a esta retro que ven. Esta retro es un modelo Hyundai Rolex 210 95, ¿sí? Las principales puntos de los cuales pues voy a hablar son sus partes, ¿no? En ella solamente el brazo está contenido de 3 cilindros hidráulicos. El primero de ellos, el cilindro primordial, el del cucharero o el de la herramienta, ¿sí? No, espero que lo puedan observar bien en las imágenes. El segundo cilindro es el del brazo, que está en la parte superior, espero que lo puedan también ver, y hay, bueno, 2 cilindros más que están acompañados o que están fijos en la zona del levante, ¿listo? Entonces, pues eso en función de las piezas. Y pues ya con ellas, el brazo de la retro, que pues el brazo es fijo, viene un perno que viene articulado con la otra sección, la herramienta o llamada cuchara, y pues el que les acabé de decir, el pivote del brazo. Bueno, en función de pues cómo trabajaría pues un cilindro pues hidráulico. El cilindro pues hidráulico tiene en su función pues como les dije, trabaja con un fluido y pues normalmente es un aceite, ¿sí? Un aceite pues industrial en el cual pues tiene cierta densidad y la cual pues esa densidad va a provocar o a proporcionar una fuerza lineal en el pistón del cilindro. Les voy a hablar así muy general acerca pues de las partes, nombrarlas. Uno de ellos es los sellos, el vástago, el cilindro, el pistón, entradas, tanto la entrada y la salida del aceite. Como les digo, pues algunos lo llaman cilindro hidráulico, otros pistón hidráulico, motor hidráulico, pero la principal característica es que trabaja gracias a partir de un fluido o de un aire. ¿Listo? Entonces, en la parte de lo que son esfuerzos y la estática, pues me correspondió a mí, el cual el análisis que se le hizo a partir de qué? De las cargas de funcionamiento que tiene el brazo. ¿Listo? Entonces, a partir de ellas tenemos una sección de análisis que pues en este caso aparece un poquitico más abajo en las imágenes y pues en la sección se tiene que apreciar muy bien, espero que se aprecie, el pivote del brazo, ¿sí? Gracias al pivote del brazo hay una unión a partir, creería yo, que de el segundo cilindro hidráulico del brazo, ¿sí? Por eso hice un poco de énfasis en los cilindros para que nos ubiquemos muy bien. En este punto especial hay dos momentos, ¿cierto? Pues estáticamente hablando, ¿sí? Nosotros ya sabemos que es un momento, ¿cierto? Que sería la fuerza por distancia, a partir de un punto en especial que nosotros vamos a analizar, ¿cierto? Entonces, pues a partir de ese punto se producen dos cargas, tanto la carga de excavación y la carga de extensión de carga, que
se nos da pues en función de la herramienta, que en este caso pues es la herramienta o el cucharero. ¿Listo? Estos dos momentos, en especialmente analizándolos, pues estáticamente son opuestos las dos cargas de aplicación. Y pues para que asimismo esos dos momentos son en sentido opuestos, porque lógicamente la estática pues brinda o busca que las máquinas estén en equilibrio, ¿sí? Si si esas dos cargas no estarían en el sentido opuesto, pues muy probablemente hacia un mismo sentido, pues la máquina no tendría un equilibrio total y pues probablemente poseería más fallos. ¿Listo? Entonces, bueno, haciendo el análisis de pues estática y a partir pues de las cargas, vemos que no hay una sobrecarga o sobreesfuerzo que se está generando sobre el brazo. Entonces, pues, haciendo el análisis ya más general y pues concluyendo todo lo que son los análisis de esfuerzos, pues doy a conclusión de que la falla como tal se generó fue por el material, ¿sí? Por el material a partir de qué? De el diseño general. Bueno, pues esto que conlleva de que pues estáticamente la máquina está en equilibrio y pues operacionalmente o en función de hacer el trabajo lo haría totalmente bien, porque pues cumpliría todas las condiciones acerca de cargas y equilibrio a partir de ella. Entonces, generalmente se concluye que pues en solicitación a los ingenieros que hicieron el diseño, pues muy probablemente el material no cumple las condiciones para pues para poder diseñarlo, ¿sí? Ya que pues la ruptura que se generó fue a partir de una de las orejas del brazo, pero no fue a una sobreesfuerzo o una sobrecarga, sino errores en el diseño del material. Bueno, listo. Me presento, mi nombre es Christopher Viña. Buenas tardes, profesor y colegas estudiantes de ingeniería. Para mí es, la verdad, que un honor explicar esta parte de la exposición porque es bastante entretenida y además esto lo vamos a ver en estática con el tema de vectores, perdón, en resistencia con el tema de los vectores internos. Y es muy importante que sí, que todos estamos hablando de fracturas, de tensión, de no sé qué, pero en realidad no sabemos lo más importante, que es el tipo de fracturas y estar en la capacidad de uno ver una máquina dañada y decir, bueno, esta máquina tuvo este tipo de fractura. Bueno, esta máquina tenía momentos en tal y tuvo algún tipo de grietas de playa, que vamos a ver qué es eso ahora, o no. Entonces, la falla cristalográfica de esto, o la cristalografía de esta parte de la retroexcavadora, que se llama, la tengo acá porque hay una palabra que se me olvida, orejas que apoyan al bulón, ¿ok? Que apoyan al bulón del cilindro hidráulico, que es esto que está por acá. No sé si se me puede ver el mouse, me confirma si se me ve el mouse, o si no, para sacar el lapicerito. Sí, señor. Bueno, entonces son estas orejas de acá, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí la podemos ver. ¿Qué pasó aquí? Vamos un poquito siendo visuales y vamos reteniendo el tipo de fisura que se está haciendo, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar con las características de esto. Vemos que no hay deformaciones, si la vemos de frente, no hay deformaciones, o sea, que no hay una pronunciación. Esto se va para abajo, esta esquinita de acá, o esto tiene una deformación hasta allá, o sea, como que si lo hayan derretido, no íbamos a entrar en materia, sino que es una característica que exactamente en el documento decía grietas sin cambios importantes de dirección. O sea, esto tiene una dirección, ¿ok? No tiene, no va la grieta por acá y pum, se baja, ni hay una pronunciación por acá, no. Esto es una grieta sin cambios importantes de dirección. Ahí tenemos una característica bastante peculiar.
Bueno, la otra característica, y con esto debemos ahondar en los tipos de cristalografía, que es muy importante, ¿ok? Hay dos tipos, la dúctil y la frágil. Muy bien. La dúctil se está dada por una intensa deformación plástica, y esto va con la temperatura. Ya les vamos a mostrar acá. Por ejemplo, esta tabla de acá la vamos a ver más de una vez, estoy seguro, que mientras más temperatura nos vamos acercando a la fractura dúctil, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, yo traje aquí un copito, a ver, traje aquí unos materiales para, no sé si pueden mostrar mi cámara, traje aquí un copito para explicar la fractura dúctil, para ver materiales, por ejemplo, el cobre, o bueno, dependiendo de la elasticidad del material, o del metal en este caso, van a haber materiales que si nosotros les aplicamos fuerzas, cargas, tratamos de romperlo, primero tenemos que hacer esto, porque así se nos hace, o sea, jalar lado y lado, se nos hace bastante difícil romper el copito, es casi imposible, ¿no? Primero tenemos que hacer esto. Y hay un tiempo, un momento en donde se va notando una grieta. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho con el palillo de un pom, no sé, que tenemos que primero, cuando algo no se puede romper fácilmente, doblarlo lado y lado, y a veces lo tocamos y está como caliente. No sé si han experimentado eso, ¿no? Entonces, ahí se subió la temperatura de transición. Muy bien. Entonces, mientras más caliente va, se va haciendo una grieta, como por ejemplo la vemos acá, se va haciendo una grieta poco a poco. Esto tiene una característica, y es que cuando se va haciendo la grieta, también se va haciendo una deformación a los lados de la pieza. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá no vemos esta deformación. Como pueden ver, acá no vemos esta deformación. En ninguno de los lados vemos esta deformación. Entonces ya estamos viendo por ahí, tenemos una pista de que esta fractura no es dúctil, ¿ok? Tenemos una pista bastante importante acá. Entonces podemos ver que vamos aplicándole fuerza y al final se va a terminar partiendo. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Para hacer algo más gráficos. Que esta deformación es plástica, y podemos ver aquí la deformación que trae. O sea, que no va totalmente recto, sino baja aquí como una rampita, y bueno, ya sabemos que eso es una deformación dúctil. A diferencia de cuando hay menos temperatura, hay una deformación llamada fractura frágil, ¿ok? Así se llama este tipo de fractura. La otra es dúctil y esta es frágil, es todo lo contrario. ¿Qué pasa en esta fractura? Aquí no hay deformaciones, aquí no hay deformaciones externas en el material, como es en este caso. No hay deformaciones externas, acá no vemos una deformación externa, pero una de las características importantes de esta deformación es la cristalografía. Es brillante, hay una parte tenue que es la zona 1 y hay una parte brillante que es la zona 2. Y esta zona 2, o la zona 1 no importa, si la acercamos en un microscopio lo vamos a ver de esta manera, ¿ok? Como especies de unos dientecitos, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que esta es una dúctil, porque ya lo hemos visto, que tiene deformaciones. Esta es una semidúctil, se le llama, algunos de estos lo llaman semidúctil, y como ven, acá tiene unos pequeños dientecitos, ¿no? Y acá ya es una temperatura frágil de todo, que pues se da en materiales totalmente compactos. Y entonces no sé si fue el profesor Quintanilla o el profesor Leónidas que nos dijo, mientras más compacto sea un material, más frágil va a ser, ¿ok? Entonces vamos a tener este tipo de fracturas. Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si a alguien no le quedó claro el tipo de fractura, alguno de los dos tipos de fractura, o quiere un ejemplo, no sé, pues me puede decir que esto lo estoy explicando con palabras coloquiales para que podamos entender y podamos ver las verdaderas fallas de las orejas, de la falla de las orejas, ¿ok? Entonces ya sabemos que esto no fue del todo dúctil, sino que fue una fractura frágil, ¿vale? Y vemos la cristalografía. Si vamos con un microscopio,
podemos también ver que va a ser algo similar a esto, y una de las características de esto es que aquí hay una parte tenue, como lo dije ahorita, y aquí una parte más brillante, ¿ok? Eso ahorita lo va a explicar mi compañero Sebas, y acá hay marcas radiales que van, perdón, aquí lo tengo anotado, aquí hay marcas radiales que van hacia el vértice de la pieza, muy bien. También en el documento nos decía que no hay, y esto también es bastante importante porque esto lo podemos ver cuando un vidrio se rompe, ojo, en algunas clases de cristales o en algunas clases de metales, este tipo de fracturas, que eso se llaman fracturas de playa, ¿no? Por obvias, no sé si lo han visto, lo han tenido que ver, por obvias razones, ¿no? Que para eso parece un mar y pues bueno, acá está la arena, ¿no? No tengo que ser tan específico. Esto se llama fractura de playa. En este caso no vemos, sino que vemos fracturas radiales que van directamente al vértice. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, este tipo de cosas es bastante importante en el tema de resistencia de materiales porque nos da mucha información sobre los momentos, que sería la torsión, y hacia dónde se le aplicó la fuerza, dónde hubo mayor fuerza, dónde hubo el fallo de equilibrio, los vectores internos hacia dónde dieron. Así que es bastante importante que identifiquemos el tipo de fracturas que vamos a trabajar. Bueno, en este caso tenemos esta fractura que, por cierto, se dan a unos niveles rápidos. Por ejemplo, yo traje aquí un lápiz, ¿ok? Miren, este lápiz tiene un tipo de fractura frágil, ¿vale? Tiene un tipo de fractura frágil, no vemos ningún tipo de deformación a los lados, ya lo podemos identificar. Hay una parte más profunda que pues fue de donde inició la fuerza, y pues otra parte más alta, pero aquí podemos ver como unos dientecitos, ¿no? O sea, viéndolo de frente, podemos ver algo similar a esto, que yo tengo el nombre por acá, sino que se me olvida. Se llama el plano cristalográfico, esto se llama plano cristalográfico, vemos como unos dientecitos. Entonces, miren la diferencia. Miren la diferencia. Acá ya se estaba deformando el copito, ¿ok? Y acá lo partí de una vez. Esa es otra característica. Las grietas que se mueven a través del plano cristalográfico de una fractura frágil son sumamente rápidas. O sea, la falla ocurre rápidamente. Quiere decir que las orejas, en este caso, no tuvieron que haber pasado así como el copito, no tuvieron que haber subido de temperatura, no tuvo que haber tambaleando de un lado para otro, no, eso fue, pum, de una cayó. Entonces, es importante identificar eso. También podemos, cuando tenemos el ojo bien entrenado con este tipo de fallas, podemos ver, no, esto cayó de una y no que se estuvo tambaleando ahí por un rato hasta que llegó una temperatura a la pieza definida y luego, pum, se cayó porque fue creándose una grieta lentamente. No, eso no fue así. Esto fue rápido. Esto todo viendo lo que, solo viendo el tipo de fractura que es, identificándolo. Entonces, si no tienen alguna pregunta, le doy pie a mi compañero Sebastián. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes, espero estén bien. Mi nombre es Sebastián González y mis compañeros ya anteriormente les han dado una muy buena introducción a lo que se basa esta falla en el brazo mecánico de la retroexcavadora, ¿no? Pero ahora analicemos los resultados de los estudios que se hicieron para concluir qué fue lo que causó esta falla, ¿sí? ¿Cómo se causó esta falla? Entonces nos vamos a basar en tres puntos básicos, por así decirlo, que es la parte estática, el estudio de fractografía del brazo de la retroexcavadora y lo que es el ensayo, los resultados del ensayo de dureza y metalografía. Entonces empecemos con la parte estática. De la parte estática podemos concluir que la carga a la cual está sometida el brazo es cíclica. Esto abre las posibilidades a que sea ¿qué? Esto, Christopher, se puede volver otra diapositiva más la anterior. Eso, listo, por ahí. Bueno,
que la retroexcavadora trabaja de forma cíclica, lo cual abre posibilidades de que la falla, la fractura de este elemento se haya ocasionado por fatiga. Pero listo, esa es la primera parte donde se abre esa opción, que es una falla por fatiga. Ahora veamos el estudio fractográfico que concluyó lo siguiente. Este estudio es muy importante porque es prácticamente estudiar muy detalladamente la parte donde se ocasionó la fractura. Entonces, observando las imágenes, podemos analizar lo siguiente. Las superficies rugosas muestran rasgos típicos de una fractura frágil. Esos rasgos como brillosos que se observan en la figura, bueno, es que no tengo cómo señalarles, pero bueno. En la figura de la parte de abajo, hacia la izquierda, se observa la parte donde se ocasionó la fractura, que es bastante brillosa. Esto es un rasgo típico de una fractura frágil. Ahora también podemos observar que en las dos orejas que sostenían el cilindro hidráulico se divide como en dos zonas, ¿no? Una parte que es más brillante y una parte que es más oscura, como lo dijo mi compañero Christopher, y esto apunta con una dirección radial hacia el vértice que es donde principalmente se ocasionó la falla. ¿Cómo se sabe que se ocasionó la falla ahí? Pues principalmente por las marcas radiales. Bueno, ahora también se puede observar una alta rugosidad en la superficie. ¿Esto qué nos indica? Que no pudo ser tan como causada esta falla por fatiga, porque si se hubiera causado la fractura por fatiga, tendría una superficie más tersa, más lisa, como la imagen que nos mostró Christopher, donde se veían unas marcas de playa. Ok, exactamente. En esa imagen se puede observar cómo sería si fuera como por fatiga. Pero también se puede obtener un resultado muy importante de este estudio fractográfico, que es una grieta originada en el vértice. Y pues esto concluye que si fuera por fatiga, no se hubiera ocasionado en el vértice, ya que el vértice no es un punto donde se reciban esfuerzos. Se me olvidó el nombre. No es como un concentrador de esfuerzos, si no estoy mal. Bueno, eso ya nos arroja varias ideas de lo que fue ocasionado en la fractura de este brazo. Pero ahora pasemos al estudio de dureza y metalografía. Entonces, esta pieza fue construida con una fundición de hierro cuya composición química favorece la formación de grafito nodular. Es decir, una estructura, una fundición de hierro de alta tenacidad. Pero en la zona 1, Christopher, ¿se podría devolver a la primera diapositiva? Ahí está. Listo. Entonces, la parte más brillante es donde se forma el grafito nodular. Pero vemos que en el vértice de esa partecita que está más hundida, se forma otro tipo de grafito, que es el grafito vermicular. Entonces, este grafito vermicular tiene que ver mucho con la falla, ya que actúa como una discontinuidad alargada. En esta se puede dar muchos concentradores de esfuerzo. Entonces, esto también indica que la falla inició por ahí. Después de esto, al hacer un zoom más a la fractografía y al estudiar la parte donde se ocasionó esta fractura, se puede observar que el grafito nodular tiene una matriz ferritoperlítica. Y bueno, esa no tiene ningún inconveniente, pero se ve que la parte de grafito vermicular, esto tiene una matriz ferrítica. Esto quiere decir que hay una mayor concentración de grafito, lo que hace que
que se produzcan más concentradores de esfuerzo, es decir, como unas láminas que debilitan, que fragilizan el material. Entonces, de acuerdo a lo anterior, se puede decir, dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué una parte era grafito vermicular y por qué otra parte era grafito nodular? Y esto se debe básicamente en la construcción del material. Según lo que nos dice el documento, dice que esto se forma cuando cuando se precipita el enfriamiento, ¿sí? Cuando se afecta directamente la temperatura en la construcción de este material. O también se debe a una falta de homogeneidad de los elementos nodulizantes en este metal líquido. Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la causa más probable de la falla es la de un deficiente proceso de fabricación del brazo de la retroexcavadora. Esto que ocasionó una excesiva grafitización en forma vermicular, y esto disminuyó la tenacidad del elemento que favoreció así su comportamiento de una fractura frágil. Y de lo anterior también se puede concluir que la fractura fue súbita y no fue una fractura progresiva. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Ok, muchachos, voy tomando aquí una información ya final antes de dar la opción, aunque pues, no sé. Mi pregunta es, Juan Sebastián López, Samuel Espinel, ¿tienen preparada la actividad? Pues, profe, Samuel tuvo un inconveniente, pero adelante la exposición hasta más o menos 3.4 y tiene 3.7, entonces, no sé. Lo digo ¿por qué? Porque pues quedarían faltando 3 grupos que podemos la próxima actividad de tutoría terminarla para poder pues empezar la clase de hoy y pues, poder avanzar un poquito en el capítulo. Entonces, ustedes me dirán. Pues, profe, para la la próxima, verdad pues, es profe. que Hable eso bien. la verdad es que yo por causas personales no pude no pude acercarme con mi compañero a realizar netamente la exposición, pues causas personales, y la teníamos planeado para hacerla esta semana, puesto que pues como era en las horas de tutoría, entonces más o menos estimábamos para la otra semana o para otra, entonces por eso, pero yo creo que es mejor para la otra semana, profesor. Listo, entonces dejamos por ahí. Obviamente no es que haya terminado la clase. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando hasta la clase anterior. La idea es adelantar lo que más se pueda sobre esta temática, ¿no? Entonces, próxima hora de tutoría, que sería el próximo jueves. Importantísimo para los grupos que hacen falta, y me refiero además de Juan Sebastián y Samuel, a Brian Cortés, Jorge Hernández y Camilo con lo de la falla de una bomba vertical, a Juan y a Samuel con lo de la falla de un eje de levas, y que cierren con broche de oro la falla de un engranaje de transmisión de María José, Kevin y Frey. Es decir, eso lo haríamos próxima semana si de pronto no se alcanzan los 40 minutos que nos da el Zoom personal, el Zoom comercial, llamémoslo así, no lo institucional. Pues tomaríamos unos minutos, así como lo hicimos hoy, aunque van a ser mucho menos de la clase, y con eso cerraríamos. Por ahora no hago retroalimentación hasta no escucharlos a todos. Importante, eso sí, que estén tomando nota de lo que están oyendo, porque de aquí se va a generar, esta nota tiene un porcentaje dentro de la asignatura. Si ustedes más no recuerdan, eso es un 5% que hay por ahí. Y ya con esto se generaría una nota que yo la valido como nota de quiz, para que los quizzes no sean únicamente y exclusivamente evaluar lo que pues, el docente está haciendo en clase, sino también pues, evaluar lo que ustedes hacen en clase. Entonces, para que no vayan ustedes a dejar de estar atentos aquí a lo que hacen sus compañeros. Bien, vamos a continuar con lo que veníamos trabajando hasta la última clase.
En estos momentos debe estar apareciendo. Sí, ya por ahí está. Habíamos dejado en esta partecita de las curvas de enfriamiento. Se ha indicado ya qué es lo que ocurre entre el punto A, que en el fondo es la temperatura a la cual se encuentra un metal líquido en el momento que se hace el vertido, bien sea en cualquier tipo de molde. En la universidad pues lo hemos trabajado en moldes de arena. Obviamente pues se trabaja con deltas de temperatura por encima de la temperatura de solidificación. ¿Para qué? Para permitir que haya el tiempo en que el líquido penetre a todas las cavidades de la pieza, y entre más compleja sea la pieza, pues los moldes de arena o de cualquier otro tipo de material deben tener pues una cantidad de características, llamémoslo así, que permitan que el líquido no se vaya a solidificar y que ingrese a todas y cada una de las cavidades que tiene la pieza. Pero bueno, eso no por ahora pues no lo vamos a tocar. Luego vendría un tiempo que yo les indicaba que pues, dependerá de la temperatura de solidificación que tenga el material para que se haga la transformación de líquido a sólido o ese cambio de estado. A partir de la formación de embriones, esa formación de embriones tiene que ver con el grado de su enfriamiento, que es esta depresión que vemos acá, todo eso también ya se definió. Este grado de su enfriamiento es que se da la aparición de embriones. Una vez se forman los embriones, esto pues tiene que ver con el capítulo anterior que vimos, o mejor, el capítulo de cierre de materiales 1. Una vez los embriones crecen, se forman núcleos, pues ya no hay vuelta atrás, a no ser que pues el material vuelva a someterse a un calentamiento, pero ya no hay vuelta atrás para que pues se dé el proceso de núcleos, formarse en cristales, y cristales crecen, chocan entre sí, formando granos con sus límites de grano, que sería aquí el punto C, para que después de eso pues se dé ya un enfriamiento hasta temperatura ambiente. Entonces estamos viendo que tanto entre el punto A y punto B, y punto C y punto D, es un comportamiento muy complejo de predecir. Creo que lo ven ahí porque no es una curva que se adapte perfectamente a una sección cónica, y me refiero pues a las funciones cuadráticas, y aún a pesar de contar con funciones polinómicas, pues habría un cierto grado de error. Lo mismo pasa acá. Mientras que en el proceso de cambio de estado, pues fíjense que hay un comportamiento muy fácil de predecir, que es una isoterma, es decir, la temperatura se mantiene, entonces se puede estar estudiando otras variables o otras características físico-térmicas o termodinámicas que tengan que ver pues con el enfriamiento de materiales. Bueno, para eso, ayer no, en la clase anterior también les mostraba cómo si estamos trabajando con presiones distintas a la presión atmosférica, esta sería una curva de presión atmosférica. Si estamos a presiones superiores a la presión atmosférica, tendríamos curvas que van teniendo entonces una meseta, esta meseta o región de confinamiento térmico, para que tomen nota, esta meseta o región de confinamiento térmico, también llamada isoterma, a medida que aumenta la presión, pues va siendo más pequeñita. Eso es otra cosa que hemos advertido, y a medida que disminuye la presión va siendo más grande. ¿Todo eso para qué? Para poder tener una topografía de este tipo de material que nos permita generar el diagrama de fase. Es decir, esto que tenemos acá son como las curvas de nivel que manejan los topógrafos o los ingenieros civiles para, con esas curvas de nivel, construir entonces un relieve de una montaña, de una meseta, de una sección en alguna parte de un piso térmico, por decirlo así. Ahora, ¿cómo es esas curvas de enfriamiento o la curva de enfriamiento para un material muy importante para nosotros como es el hierro? Entonces aquí tenemos la curva de enfriamiento y se indica que la presión a la cual se trabajó es a condiciones normales de una atmósfera. Entonces fíjese que el punto de fusión, que es el mismo de solidificación, que es el que estamos notando aquí, espero que están notando el cursor a todas estas porque no les he preguntado. Sí, profe, ahí se ve. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, esta recta que tenemos acá es una isoterma o una región de confinamiento térmico o una meseta. Obviamente el término de materiales es región de confinamiento térmico. El térmico desde el punto de vista químico sería isoterma. Y el término desde el punto de vista geográfico, pues una meseta. Entonces la temperatura de vertido tiene que estar muy por encima de 1538, entonces alrededor de los 1650, casi 1700 grados Celsius,
¿Para qué? Para que el líquido logre penetrar dentro del molde y empiece, una vez ocupe todos los sitios o cavidades que tenga ese modelo, ese por llamarlo así, figura hueca que tiene entonces o que deja el modelo en arena, pues empieza el enfriamiento o el cambio de estado, en este caso, pasar de líquido a la primera fase sólida que nosotros ya conocemos, que sería un hierro delta. Entonces, para eso hay un tiempo necesario para que se solidifique el material. Aquí lo único que haría falta, voy aquí a acudir un poquito a esto, lo único que haría falta acá es lo que vimos en la anterior y es el grado de su enfriamiento. Solo eso haría falta, que se da precisamente para que se formen los embriones, crezcan como núcleos, se conviertan en cristales y al final choquen formando granos y límites de grano, que eso sería en este punto. Ahí ya tendríamos entonces la pieza sólida, pero obviamente al rojo, ¿no? A 1538 grados Celsius, inmediatamente se da un descenso de la temperatura. Fíjense que es un descenso que es fácil en este caso de estudiar por el comportamiento lineal, y cuando la temperatura llega a 1394 vuelve a estandarizarse durante un tiempo, mientras hay un cambio de la estructura, ¿cierto? Ya habíamos visto previamente, voy a volverme aquí un poquito, ya habíamos visto previamente, esto fue lo que vimos, que el hierro delta tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, la austenita tiene una estructura cúbica centrada en las caras y la ferrita tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, eso que estamos viendo ahí, aquí también se está notando desde el punto de vista de esa curva de enfriamiento. Entonces, de ser amorfo, es decir, sin forma, sin una estructura cristalina, el líquido se convierte en un hierro delta, que es una estructura tipo BCC. No olvidar que ella es una tipo BCC, cúbica centrada en el cuerpo, y cuando llegamos a este punto térmico, se estabiliza, es decir, queda congelada la temperatura, o bueno, queda estándar, por no decir congelada porque estaríamos hablando de puntos muy bajos de temperatura, y mientras la estructura que tiene el material pasa de ser BCC a ser FCC, que eso es un tiempo determinado, ¿no? Fíjense, hay un delta aquí, un delta temporal. Mientras ocurre eso, pues obviamente la temperatura va a permanecer a 1394. Una vez todas las celdas unitarias que son cúbicas tienen átomos en las esquinas y átomos en los centros de cada cara, pues la temperatura vuelve y cae, con un comportamiento lineal que es fácil de predecir. Y cuando la temperatura es de unos 912 grados Celsius, vuelve a darse un cambio de estado para pasar de austenita, que es BCC, a ferrita, que es BCC. De FCC, que es la austenita, a ferrita, que es BCC. Entonces, en este delta de tiempo, en este marco temporal, se va a modificar nuevamente la estructura para cambiar los átomos que se encuentran en los centros de las caras a pasar al centro del cubo. Y ya cuando todas las celdas unitarias tengan una estructura que tiene átomos en las esquinas y átomos en el centro del cubo, pues la temperatura vuelve y cae. Fíjense que los cambios que hay de estado o ya la reducción después de que hay cambios de fase hasta temperatura ambiente son curvas que en ocasiones no se pueden predecir tan fácilmente si nos apoyamos en funciones cuadráticas o polinómicas. Entonces se recurre pues a cuadros, ¿no? A tablas que nos ayudan a hacer una predicción mucho más exacta y disminuir un poco pues el grado de incertidumbre. Si esto nosotros aumentamos la presión, es decir, ya no es a una atmósfera, sino a 2, 3, 5, 10, 15, pues entonces esta curva se va a subir un poco, disminuyendo las mesetas. Entonces el delta debe ser menor, el delta de tiempo va a ser menor para las mesetas, hasta un punto en que, gracias a las presiones tan elevadas, ya va a haber entonces un cambio directo para ir de estado líquido a un estado sólido, que en este caso sería la ferrita. Es decir, tendríamos algo obviamente mucho más arriba, más o menos así. Donde acá sería un punto de inflexión, y ese punto de inflexión, que como le llamamos en cálculo, es un punto crítico, ¿cierto? Y nosotros aprendimos que lo podemos hallar conociendo la función.
haciendo derivación o aplicando derivada. Entonces, ese punto crítico es un punto en el cual se da un cambio de estado, ¿cierto? Porque pasaríamos del líquido a un sólido, en este caso un sólido hierro gamma llamado ferrita, sin que el tiempo transcurra, es decir, es inmediato ese cambio, mientras que acá estamos viendo que se necesita un marco de tiempo para que se den esos cambios. Ahora, si estamos, regálame un segundo, borro acá, listo. Si estamos disminuyendo la presión, pues va a aumentar el tamaño de las mesetas a medida que pues va disminuyendo más y más esa presión. Con esos diagramas, o mejor, con estas curvas de enfriamiento, nosotros podemos construir diagramas de fase. Más adelante, apoyado en un video que está manejando un formato tridimensional, podríamos ver cómo con todas esas curvas de enfriamiento a diferentes presiones se terminan de generar lo que son los diagramas de fase. Ok. Ahora pasemos precisamente al término diagramas de fases. Hablemos de sistemas de aleaciones binarias isomórficas. Voy a hacer aquí una ampliación un momentico para que ustedes tengan entonces la posibilidad de observar mejor. Listo, mejor así. Hablemos de cada cosa paso a paso. Entonces, primero hablemos de aleaciones, ¿no? Porque el término sistema ya lo conocemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es una aleación? Dos puntos. Pues para que tomemos nota. Es la combinación de dos o más elementos metálicos y no metálicos. Es la combinación de dos o más elementos metálicos y no metálicos. Vemos esto acá un momento. Las hay simples, aleaciones simples, como por ejemplo el bronce, que ustedes saben muy bien que pues en lo que es las etapas en la vida del hombre, las etapas que ha tenido la humanidad, se habla de una edad de bronce, que es mucho más reciente a la aparición del cobre y del estaño. ¿Y eso por qué? Porque pues, el bronce precisamente es una combinación en gran proporción de cobre y de estaño. Y es una aleación muy simple. Ahora, cuando el hombre descubrió, cuando estaba en su proceso de nomadismo, en algún pecio térmico, lo que era malaquita o azurita, que son minerales de cobre, pues se dio cuenta que con ellos, con este material, además de utilizar el polvillo que tiene en la parte externa para pintarse o para pintar sus vasijas, el material como si el mineral, pues a punta de golpearlo con piedra, cogía la forma rápidamente, pero ese es el detalle que es una fortaleza y una debilidad simultáneamente. Y es que fácilmente se deja dar forma, pero si lo dejamos caer, fácilmente empieza a deformarse. Como cuando cogemos una olla de esas antiguas de cobre, nuestros antepasados aborígenes manejaban mucho el cobre para la construcción de ollas y recipientes. Si lo dejamos caer, es como dejar caer una olleta de aluminio, porque el bronce, miente, el cobre y el aluminio pues tienen muchas similitudes en propiedades mecánicas, son muy conformables. Entonces, si lo dejamos caer, se empieza a abollar ese recipiente. Pasa lo mismo con el cobre, se abolla. Entonces, es fácilmente, con una leve carga, estamos deformándolo. El estaño, todo lo contrario, es un elemento metálico frágil, es decir, si lo golpeamos, no es que vaya a cambiar de forma, no es conformable, sino que se va a separar con los golpes, como ocurre con una roca. Entonces lo que hizo el hombre fue mezclar ellos dos, la curiosidad, ¿cierto? En hornillas, como lo manejaban en el pasado, hornillas de barro, lograr un punto de fusión para estos dos materiales, que está muy por encima de los 1000 grados Celsius, y ese líquido, mezcla de cobre y mezcla de estaño, lo que hicieron fue verterlo o hacer un vertido en algún molde, que pueden ser moldes abiertos o moldes completamente cerrados, y empezar a utilizar
esa mezcla de esos dos materiales, que por separado pues son materiales muy opuestos, pero sus ventajas al unirse generan un material muy importante. Y viene que pues en los olímpicos el bronce es el tercer puesto en cualquier tipo de competencia, puesto que el bronce es un material muy resistente al impacto y no pierde el filo. Entonces, este bronce, digámoslo así, una combinación de dos elementos, obviamente hay trazas de otros, pero en gran parte es cobre y estaño, y lo consideramos una aleación simple. También hay aleaciones complejas, ¿cierto? Como la Inconel. Regálenme un momento porque ese tiene un código, y qué bueno que les diga el código completo. Uh-huh. 614. Inconel 614, donde tenemos una superaleación base níquel. Pero además del níquel, hay 10 elementos más. Por eso se asume que es compleja, por la gran cantidad de elementos aleantes que tiene la misma. Con esta no vamos a trabajar, obviamente vamos a estar metiéndonos con aleaciones simples. De ahí viene que la aleación, dentro del subtítulo que estamos viendo acá, estamos hablando de aleaciones binarias. Y son las que estamos viendo directamente en la imagen que les estoy proyectando. Ahora, el término isomórfica. Que tienen la misma estructura cristalina. Eso es isomórfica. Y la estructura cristalina se refiere a que tienen la misma estructura cúbica o la misma estructura hexagonal o la misma triclínica o la misma romboédrica, etcétera. Yo creo que no olvidan ustedes del semestre pasado las 14 redes de Bravais que vimos, donde pues las más importantes son las cúbicas y la hexagonal, al menos para la parte mecánica. Entonces, de ahí con eso ya desmenuzamos o desglosamos muy bien qué es un sistema de aleaciones de tipo binario. Ahora vamos a mirar la imagen. Vamos a ver aquí. Y vamos a empezar a tomar nota de cómo identificar cuando un elemento es completamente soluble en otro. Aquí tenemos cobre como el elemento matriz o solvente. Siempre dentro de un diagrama de fase, el elemento que aparece a la izquierda es el elemento base o el elemento en mayor proporción, también llamado solvente, o para el caso nuestro aquí en materiales, la matriz. Y el otro elemento, el que aparezca a la derecha, va a ser el soluto, el elemento en menor proporción o el elemento que se está agregando. ¿Listo? Entonces, cuando aparece esto es níquel que se le está agregando al cobre. Cuando estamos mirando esta recta vertical que tenemos acá, vamos a apoyarnos en imagen en línea, esta que tenemos acá. Sin mirar el resto del diagrama, solamente esa recta, pues estaríamos hablando de cobre puro o cobre al 100%. Es decir, cobre sin tener nada de níquel o cualquier otro elemento. Entonces, si empezamos a analizarla de abajo hacia arriba, estamos viendo que acá en este punto, que es 1084, sería el punto de fusión si estamos calentando, es decir, si estamos elevando la temperatura, sería el punto de fusión, ¿cierto? O si la estamos decrementando o reduciendo, sería el punto de solidificación del cobre. Entonces, es lo que encontramos en una tabla periódica. El punto de fusión o de solidificación de cobre, 1084 grados Celsius. Por debajo de él, pues obviamente se encuentra sólido. Y por encima se encuentra líquido. Eso mismo ocurre para el caso del otro elemento, el que tenemos al otro extremo, que es en este caso el níquel.
Aquí lo estoy identificando con azul, espero que se note. Sí. Entonces, el níquel, si nos damos cuenta, al lado del cobre que tiene el punto de fusión a 1084, pues está muy por encima. El punto de fusión del níquel es levemente inferior al del hierro. El del hierro es 1538, el del níquel 1455 grados Celsius. Cualquier cosa por encima, temperaturas por encima de 1455 para níquel puro, estaría entonces el níquel en estado líquido y por debajo de ese punto estaría en estado sólido. Esto para entender al menos los extremos que hay acá dentro de este sistema o también llamado diagrama de fase. Entonces no olvidar el elemento que se encuentra a la izquierda, que es el solvente, la matriz, para este caso es el cobre. El que se encuentra a la derecha es el soluto o el elemento que se agrega, que sería el níquel. Entonces es un diagrama de fases de cobre-níquel o de níquel en cobre, donde los dos tienen solubilidad líquida y sólida completa, es decir, son completamente solubles el uno en el otro. Ahora, ¿cómo nosotros lo sabemos? Depende del tipo de la gráfica. Si vemos que la gráfica es un párpado que va de 0 a 100 con una pendiente positiva o negativa, porque esto yo lo puedo reflejar y hablar que el níquel sea el solvente y el cobre sea el soluto, es decir, girarlo 90 grados, no, 180 grados. Si lo giro 180 grados, pues tendríamos esto a este extremo y esto a este extremo, es decir, reflejarlo. Tendríamos una pendiente negativa, pero un párpado. Entonces, esa es una manera de identificar que un elemento es completamente soluble en el otro. Si llega a aparecer regiones sólidas terminales que son más o menos así, estos serían regiones sólidas terminales, que no las tiene esta lesión binaria, pues ya estaríamos, ya estaríamos hablando de elementos que no son completamente solubles el uno en el otro. Acá, como no contamos con eso, pues sí, son elementos completamente solubles. Es decir, yo le puedo agregar 99.99% de níquel al cobre y el cobre lo acepta, o a la inversa. O puedo darle el 50% de níquel al cobre y no hay problema. Son solubles. ¿Debido a qué? Entonces viene la partecita para que ustedes tomen nota, muchachos. Ahorita pues volvemos a esta imagen. Esto es la manera ya a partir de características de saber por qué un elemento es completamente soluble en el otro. Donde dependiendo del orden, o mejor, aquí el orden va de arriba hacia abajo, donde la primera característica es la más importante y la última es la menos importante, es decir, tiene más peso, que el tamaño de los átomos de cada elemento no difieran más del 15% a si tienen la misma valencia. Ahora, no existe una formulación para darle a cada uno de estos ítems un valor, ¿cierto? O un peso cuantitativo para poder hacer más importante al tamaño de los átomos con respecto a la valencia. Eso no existe una formulación, o si lo hacen son los expertos, como más adelante pues vamos a verlo dentro de la misma, esto ya lo hicimos el semestre pasado en el capítulo 4, cuando estábamos realizando un ejercicio donde pues al cobre se le agregaba níquel, estaño, plomo, etcétera, etcétera, y al final el elemento que cumplía con todos los estándares, no creo que recuerdan, era el níquel. Entonces aquí estamos viendo cómo se observa esa solubilidad en un diagrama de fase. Entonces el tamaño de los átomos, esto ya también lo teníamos del pasado, ya recuerdo, el tamaño de los átomos no debe diferir en más del 15%. Existe una formulación para poder calcular eso, espero que no la hayan olvidado, a partir del radio del soluto y el radio del solvente, donde el radio del solvente es el valor base, ¿no?, para ese porcentaje de error. La segunda característica, seguimos recordando, es que los elementos no deben formar compuestos. Es decir, que la diferencia de electronegatividad debe ser lo más pequeña posible. Y si es cero, mucho mejor. Es decir, estamos buscando que se estén formando entonces enlaces de tipo covalente, no estamos buscando que se formen enlaces de tipo iónico. Es decir, estamos alejándonos de la posibilidad
de los cerámicos, aquí en pocas palabras. La tercera característica es que tengan la misma estructura cristalina. Y la última, la valencia. Entonces, importante eso, era más un recorderis, porque sí, ya lo recordé, esto se toca en el capítulo 4 de lo que es materiales 1. Ahora vamos a hacer aquí un proceso de revisión un poquito respecto a cómo se analiza y cómo se trabaja procedimentalmente este tipo de diagramas. Entonces, tenemos acá un punto, ¿cierto? Vamos aquí a apoyarnos. Este es un punto. Ese punto como tal se puede identificar como W sub 0. Más adelante lo vamos a aplicar en la regla de la palanca. Bueno, aquí no es que me quede muy bonita la letra, pero lo vamos a trabajar como un W sub 0. Ese W sub 0 se puede definir, utilizar aquí el generador de caracteres que me da mejor con el W sub 0. Él se puede definir como la fracción en peso de B en A. Donde ¿quién es B? B es el soluto, es decir, el elemento que aparece a la derecha, y A es el solvente, el elemento que aparece a la izquierda. En este caso sería la fracción en peso de níquel en cobre. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sería la fracción en peso de níquel en cobre. W sub 0. Una cosita, puede, o sea, yo estoy tomando fotos para que quede más clarito, puede señalar cuál es el A y cuál es el B, o sea, escribirle, que me haga el favor abajito. Claro que sí. Es el A. Eso, profe, gracias. Y este es el B. Yo creo que ya en este momento le queda mejor, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí vamos dándole entonces, bueno, van apareciendo variables, ese W sub 0 fracción en peso de B en A. Y para el caso de este diagrama, pues si vemos acá, es un valor que está por encima de 50 y por debajo de 60, y aquí ya no lo tienen definido. Es 53 el W sub 0. Entonces es un 53% de níquel en cobre. Así es como comienza entonces el análisis. Entonces, si tenemos 100 gramos entre cobre y níquel, pues 53 gramos de esos 100 son de níquel y los 47 excedentes son de cobre. Y ya estaríamos hablando de una base de cálculo que serían 100 gramos. ¿A qué temperatura? Entonces, miramos y se encuentra a 1300 grados Celsius. ¿Listo? Esta región que tenemos acá, es decir, el párpado como tal, es una región de doble fase. ¿De dónde saca eso? Porque me lo indica el diagrama. Hay líquido y hay una solución sólida que la llaman alfa. Siempre a las soluciones sólidas las llaman o las determinan con letras griegas. Entonces, por eso aquí aparece. Por encima de esta línea, ya habíamos visto línea, ¿no? Esta es una línea de transición, donde lo sólido se convierte en líquido. Si voy elevando la temperatura, o lo líquido se vuelve sólido, si voy reduciendo la temperatura. Entonces, fijémonos, cuando estamos mezclando cobre con níquel, a medida que le voy agregando níquel, aquí sería un 10% de níquel en cobre, aquí sería un 20% de níquel en cobre, aquí sería un 30% de níquel en cobre. ¿Qué está ocurriendo a medida que voy agregando níquel al cobre? Pues estoy viendo que la temperatura de fusión va aumentando. Esta es la temperatura de fusión, si estoy calentando, o de solidificación, si estoy enfriando. Entonces, de ser de 1084 del cobre puro, se está convirtiendo en un 1150 o un poquito más cuando el cobre tiene un 10% de níquel. Se está convirtiendo en alrededor de un 1190 y algo de grados Celsius cuando tiene un 20% de cobre en níquel. Se está volviendo, se lo estás viendo acá,
una temperatura de alrededor de unos 1230 o 40 o 50 grados Celsius cuando el cobre tiene un 30% de níquel y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tenga solo níquel, que sería de 1455 grados Celsius. Eso para que veamos y entendamos la línea de líquidos, ¿no? Línea de líquidos. Ahora, debajo de esa línea de líquidos, el resto del párpado es la línea de sólidos. Esta de acá. No me está quedando también superpuesta, pero bueno, esta. ¿Qué está ocurriendo ahí? Por debajo de ella deja de estar en estado líquido y ya es sólido, neta y exclusivamente. Ay, perdón. O, si estoy calentando, empieza a fundirse. Es decir, si me encuentro en este punto, más o menos acá, 20% de níquel y un 80% de cobre, estaremos hablando de más o menos unos 1160 grados Celsius. ¿Para qué? Para que empiece a fundirse esa aleación. Pero ojo, no es que a esa temperatura se funda toda, no. Empieza a fundirse y a medida que se funde, la temperatura debe seguir aumentando. No termina de fundirse hasta que no llegue a esta temperatura. Es decir, mientras se encuentre entre el párpado, va a haber una parte sólida. Es decir, si yo llevo la temperatura, por decir algo, a 1160, por aquí, 1160 grados Celsius, y la dejo ahí estable en el horno, es decir, ni la subo ni la bajo, y reviso el crisol donde están los dos materiales fundidos, pues voy a sentir dentro del crisol que hay una parte sólida y una líquida, y si reviso una hora después manteniendo la temperatura, pues va a seguir siendo la misma sólida y la misma líquida. No ocurre lo que ocurre con los elementos puros o nativos. Que recuerden que los elementos puros o nativos, cuando se llega a la temperatura de fusión, se estandariza la temperatura, pasa el tiempo y se da el cambio de líquido a sólido si estamos calentando o de sólido a líquido si estamos, enfriando. Entonces, eso a tener en cuenta ahí. Entonces, todo eso, ¿para qué? Para entender lo que está ocurriendo acá. Volvemos nuevamente entonces al W sub 0. El W sub 0 es qué tanto hay de soluto en solvente. En este caso hay 53% de níquel en cobre, pero ese 53% de níquel en cobre está mezclado y una parte es líquida y otra parte es sólida. Es decir, aquí no podemos hablar que el sólido es un elemento y el líquido es otro. No, no. El líquido es una mezcla de cobre y de níquel y el sólido es una mezcla de cobre y de níquel también. Bueno, eso para entender lo que viene más adelante. Ahora, miremos qué pasa si a estos 1300 grados Celsius, ¿cierto? Y a una condición de 53% en peso de níquel en cobre, yo extiendo la isoterma. Digo isoterma ¿por qué? Porque es horizontal, hasta cortar las dos líneas de transición, la de líquidos, que sería el corte acá, y la de sólidos, que sería el corte acá. Entonces, al cortar esta línea de líquidos, va a aparecer el W sub L. ¿Por qué? Porque corta la línea de líquidos. Y el corte con la línea de sólidos es el W sub S. Es decir, está apareciendo aquí un par más de términos. Voy a trabajarlos acá. Entonces, W sub L igual. Entonces, manejando ese formato, ¿qué sería entonces el W sub L? El W sub L sería la fracción en peso, ¿no? Con eso, es la fracción en peso de B en la fase líquida. Fracción en peso de B en la fase líquida. Ahora, no olvidar que aquí B es níquel, ¿cierto? Entonces estaríamos diciendo que sería la fracción en peso de níquel en la fase líquida. Entonces W sub S, siguiendo esa relación que tenemos ahí, sería la fracción
en peso de B en la fase sólida. Eso sería el W sub L que tenemos acá y el W sub S que tenemos acá. Entonces, ahí hay unos números. Entonces, este corte de acá, si lo trasladamos aquí a la variable independiente que sería la composición, estamos trabajando ahora la composición, ¿cierto? Fíjense, está en la parte media entre 40 y 50, de ahí viene que sea un 45% en peso. Que esto, si viene de 10 en 10, ¿cómo nosotros damos valores? Pues haciendo reglas de 3, lo que ya hicimos por ahí en una clase anterior. Medir con una escuadra entre 30 y 40 cuántos milímetros y luego medir de 40 a este punto cuántos milímetros. Se asume que es el punto medio, entonces si hay 10 milímetros entre 30 y 40, entonces entre 40 y esta línea serían 5 milímetros. Y de ahí viene que, sería, que el valor que está mostrándonos acá de un 45% en peso de níquel. Ahora, acá nos dicen que el W sub S es un 58%, que es la distancia que hay de aquí hasta este punto. ¿Listo? Eso pues para entender cómo se obtiene. Entonces, ¿cómo se entendería este 45 que tenemos acá? Entonces, en la fase líquida, ojo, en la fase líquida, el 45% de la fase líquida es níquel. Y en la fase sólida, el 58% es níquel. Eso es lo que vamos a tener muy pendiente acá. En la fase líquida, el 45% es níquel y en la fase sólida, el 58% níquel. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto hay porcentualmente, no? Más adelante vamos a aprender a hallarlo a partir de estos porcentajes, la parte máxima. Si el 45% en la fase líquida es níquel, entonces el cobre, ¿cuánto es? 55% de cobre, ¿no? Exacto. Entonces yo no puedo mezclar lo líquido con lo sólido. Fíjense que son dos líneas distintas, ¿no? Entonces ya me está dando datos, un diagrama. Estamos aprendiendo a leerlo. Entonces, el 45% de lo que haya líquido, que más adelante vamos a ver cuánto sería lo líquido, pero el 45% sería níquel y el 55% sería cobre. Y en la fase sólida, el 58% es níquel, entonces el sólido sería ¿cuánto? 42%. El 42%, sí señor. Entonces, estamos viendo cómo está funcionando este rollo de lo que es un diagrama de fase. Hasta ahí, pues espero que lo estén entendiendo. Sí, pero profe, Ahora, todo eso en una línea isoterma, ¿no? A ver. Porque ahí está a una sola temperatura. En los cortes Exacto, es decir, siempre y cuando logremos mantener la temperatura, ¿cuánto? A 1300. Listo, pero si el horno hace que la temperatura ascienda 20 grados más, ¿cierto? 20 grados más, es decir, que llegue más o menos por aquí, ¿cierto? Más o menos por aquí. Que sean 20 grados más sería más o menos por ahí. Y trazamos nuevamente una isoterma, esto sería una isoterma. ¿Será que los porcentajes se mantienen iguales a los que acabamos de revisar? No, profe, cambian. No. No, porque miren nomás, el corte con la línea de líquidos. Estoy tratando aquí que me quede lo más recto posible. Y el corte con la línea de sólidos. Entonces estaríamos cambiando todo. Al subir 20 grados la temperatura, ya no podemos decir que el porcentaje en peso níquel sea de 45, ya estaríamos diciendo que está entre el 48 y el 49. Y ya no podemos decir que lo sólido, ojo, que lo sólido, el porcentaje en peso de níquel sólido sea el 58. Ya estaríamos diciendo que está por encima del 60. ¿Qué es lo único que no sabemos por ahora? Ojo, que no sabemos cuánto hay líquido
y cuánto hay sólido. Nos están diciendo es, dentro de lo líquido, tanto es de níquel y tanto es de cobre. Y dentro de lo sólido, tanto es de cobre y tanto es de níquel. Pero no nos dicen cuánto hay de sólido y cuánto es de líquido. Esto lo vamos a aprender más adelante con la regla de la palanca, que viene un poquito más adelante. Por ahora estamos viendo dentro del diagrama de fases lo que podemos extraerle, aún sin empezar a implicar formulaciones, simplemente revisar gráficos. Bien, voy a borrar porque esto está atestado de información. Este punto A es un dato curioso y voy a hablar de él. Este punto A, ¿qué condiciones tiene? Para que me ayuden ustedes, ese punto A, ¿qué condiciones tiene? Alguien que se anime. ¿Sí me están oyendo, cierto? Sí, profe, ¿no será que es el punto de fusión? No. ¿El punto de fusión de quién? Del cobre, ¿no? En este caso. No. Este punto A, no sé si lo estén viendo, yo aquí lo estoy señalando, punto A, que está oscuro. El punto de fusión del cobre, mírenlo acá. Cuando ustedes leen los diagramas es como un sistema cartesiano, donde primero entregan la abscisa, que es la horizontal, y luego entregan la ordenada, que es la vertical. Entonces, acá ese punto A, ¿qué coordenadas tiene? Porque podemos dar esa coordenada. ¿Cuáles serían las coordenadas? 20 y 1050. 20% de níquel. Más adelante no vamos a colocar que es níquel porque pues se asume que siempre se lee respecto al soluto, es decir, respecto al que está a la derecha. Coma, y una temperatura de ¿cuánto? $1050. 1050 grados Celsius. Listo. Esa es la manera de identificar ese punto. 20% de níquel, 1050 grados Celsius. ¿Cómo se encuentra a esas condiciones esa aleación binaria? ¿Normales? No, normales sería a temperatura ambiente. Aquí estamos a ¿cuánto? O sea, estamos a 1050, ¿no? A 1050, entonces normal no es. Ujú. Condiciones normales siempre es la temperatura ambiente y 0 metros sobre el nivel del mar, que sería una presión de una atmósfera. Acá, ¿cómo se encuentra esa aleación binaria? En esas dos condiciones. Y cuando digo cómo se encuentra es en qué fase está. En fase sólida. Sí, señor. Entonces, lo que hago es yo revisar. El punto está debajo de la línea de sólidos. Miren la línea de sólidos. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que esté por debajo de esa línea está sólida. ¿Listo? Entonces, ese punto se encuentra, pues, obviamente, el material en estado sólido. Caliente, eso sí, no le metan la mano, porque está a 1050 grados Celsius, pero está sólido. Ahora, el otro punto por comparar es este. Vamos a ponerlo en rojo. Espero que lo estén viendo, sí. ¿Cómo identificamos ese punto? Cartesianamente hablando, ¿no? 0,1050, ¿no? 0%, 0% níquel a una temperatura de 1050 Celsius. Ok. Si nosotros si a nosotros nos muestran un par de probetas, una probeta es un redondo o un pedacito de material, así como lo estaban mostrando ahorita algunos de ustedes en las presentaciones. Si nos muestran un par de probetas o un par de muestras, una del 20% de níquel en cobre y otra de cobre puro,
a estas condiciones, 1050 nos lo están mostrando, no nos están diciendo manipular. A ojo no podríamos diferenciar quién es quién, lamentablemente. Es más, si disminuimos la temperatura hasta temperatura ambiente, es decir, la probeta del 20% de níquel en cobre y la probeta de cobre puro a temperatura ambiente, que la podríamos tocar y manipular, no podríamos diferenciar una de la otra, es decir, tener las dos como si fueran moneditas. La moneda de cobre níquel 80-20 y la moneda de cobre al 100% de cobre. No podríamos diferenciarlas a simple vista, a pesar de que tiene una quinta parte de cobre, miento, de níquel. ¿Cómo podríamos diferenciarla? Una opción sería sometiéndola a un esfuerzo. El cobre, ya les había dicho, es un elemento muy conformable. Entonces, sometiendo al esfuerzo, como ocurría con las monedas antiguas que eran casi que 100% cobre, uno las doblaba con las manos. Cuando le empezamos a agregar níquel al cobre, pues es un tipo de aleación que se utiliza muchísimo hoy en día en la acuñación de monedas. Le estamos dando resistencia y deja de ser tan conformable, es decir, ya no podríamos tan fácilmente de doblarla, como ocurre a veces con las latas de gaseosa o de cerveza, ¿no? Esas tapitas que nosotros a veces con esfuerzo fácilmente la doblamos. Esa sería una manera, ¿cierto?, de diferenciar y decir, bueno, una debe ser cobre puro y la otra no. ¿Por qué? Porque no se deja doblar tan fácilmente. O la opción de llevarlas al microscopio. ¿Para qué? Para ver las fases. No es lo mismo a nivel metalográfico, como estaban hablando por ahí algunos en la sustentación, tener cobre puro a tener cobre con un 20% de níquel, porque las fases van a ser muy diferentes. Otra opción, hasta el olor. El olor del cobre puro y lo que suelta ella es tremendo comparado con una moneda acuñada de 80% de cobre y 20% de níquel. Eso pues para ese puntico que viene dentro del diagrama, eso es parte del diagrama tomado del Smith y es un dato curioso, ¿no?, que trae el mismo documento como tal. Bueno, eso en cuanto a este diagrama de fase. Ahora, pregunta. Para una aleación binaria al 53% en peso de níquel, ¿cuánto sería la temperatura para que esté completamente líquida? Al menos la temperatura límite para que esté completamente líquida. Al 53% de níquel. Sí, sí, señor. Como 1350. Ah, bueno, entonces. Un poquito más arriba. Por encima de 1300. Por encima de 1300, sí, señor. Entonces, fíjense cómo tocaría responder a esa pregunta. Entonces, lo que necesitaríamos es seguir extendiendo esta hasta cortar la línea de líquidos. Y una vez cortamos la línea de líquidos, llevarla hasta el otro extremo. Aquí la tarea es que quede paralela a las demás líneas horizontales. Como en un quiz o en un parcial, la idea no es decir más o menos, ¿no?, o si acaso es cercana a tanto. No, lo que tendríamos que hacer es con una escuadra medir entre 1300 y 1400 e indicar que esos milímetros equivalen a 100 grados Celsius y luego medir entre 1300 y la línea y hacer la regla de 3. ¿Tienen impresa esta hoja, muchachos? Porque yo les había indicado que había que hacer impresiones, ¿no? Yo sí la tengo impresa, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, quienes la tienen impresa, ahí estamos aprendiendo, van a hacer ese proceso que acabo de indicarles. Y me van a indicar cuánto sería. Ya algunos dijeron que como 1350. Bueno, vamos a dar el dato preciso a partir precisamente de manejos de reglas de 3 apoyados en escuadra. Profe, qué pena, tengo una Señor, duda. cuéntame. ¿El porcentaje de peso puede diferenciar algo también el porcentaje de pureza que tenga dicho metal? O sea, A ver, ¿tiene algo en común? por ejemplo, cuando estamos hablando de plata en oro, por ejemplo esa, ¿no? Plata en oro, me voy a algo que es muy de la parte comercial.
Cuando uno compra un oro con una, se me va el nombre, bueno, Pureza. oro puro, no es tanto pureza, tiene otro nombre por ahí. Cuando de pronto nos venden un oro que está mezclado con plata, los dos elementos son valiosos, obviamente el oro vale mucho más, pero nos dicen que es oro al 80, ¿cierto? Si nos dicen oro al 80, me están indicando que el resto es de qué. 20% plata. La Exacto. aleación Entonces, 20%. aquí podríamos ver eso. Lo que pasa es que no se ve mucho desde el punto de vista de materiales no preciosos, como el níquel y el cobre, pero sí con preciosos como el oro y la plata. Entonces yo puedo decir oro al 80, oro al 70. Entre menos pureza haya de oro, pues obviamente el gramo de ese oro va a ser mucho menos valioso, ¿no? Porque la plata es valiosa, pero al lado del oro, es más, ustedes que están ahí conectados al Google, nomás pregúntenle, gramo de oro a cuánto, gramo de plata a cuánto. Pueden ir haciendo ese ejercicio mientras María José y el otro compañero pues nos dicen cuánto es el dato de la temperatura en que se funde una aleación al 53% en peso de níquel. Y así hacemos dos cosas simultáneas. Apenas tengan el datico de los costos o de la temperatura, lo comparten, por favor. Dice que el pesos colombianos por gramo de plata, 2.486,70 y del oro, 165.188 pesos. Ahora, yo creo que ustedes recuerdan lo de la historia de Arquímedes ahí con su rey, ¿no? Que el rey tenía un maestro orfebre, fundidor, al que le pidió que una cantidad de oro que tenía en lingotes se lo convirtiera en una fastuosa corona. Y cuando le hace entrega a la corona, le queda la duda al rey si en realidad la corona fue hecha de oro puro o no, porque si yo le puedo agregar un 10, un 20% de plata al oro y pues pasa lo mismo que les decía ahorita de ese punto A. No es que se vaya a notar. Y Arquímedes, que era como el sabio o mano derecha que tenía el rey, encontró una manera sencilla a partir de la cantidad de agua que desplaza en un recipiente de agua un cuerpo. Y no es lo mismo para un elemento puro que para un elemento mezclado. Y de ahí pues detectan que pues el maestro artesano orfebre quería robar al rey y bueno, pues en esa época no era que lo enviaran a la cárcel o le hicieran un memo, sino que lo pasaron a mejor vida, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba Sebastián respecto a lo del porcentaje de pureza, sí, tiene que ver con eso. Yo puedo hablar de cobre al 80, ¿cierto? Y eso me estaría indicando que pues, el resto del otro 20% deben haber otros elementos ahí, otro u otros elementos, ¿no? Pero se utiliza mucho, es más en el manejo de joyas o de metales preciosos como el oro y la plata. ¿Listo, Sebas? Gracias, profe, sí, señor. A ver, en el caso de María José y el otro compañero, que pues no le alcancé a detectar el nombre, ¿cuánto sería la temperatura? Bueno, mientras ellos terminan, la idea es que le vayan cogiendo práctica a esto todos, ¿no? Es decir, porque los primeros quizzes que se van a realizar tienen que ver con esto. Con que yo tome una escuadrita y mida, es más, aquí sobre la pantalla yo lo podría hacer, ¿cierto? Medir y dar un dato que es mucho más aproximado que a ojo, ¿no? Como tal. Mientras ellos terminan, voy aquí a complementar algo. De ese punto térmico para arriba, un segundo que me quedó pésimo, esa línea. De ese punto térmico hacia arriba, entonces de aquí para arriba, ya la aleación se encuentra en estado líquido, es decir, no hay
una parte líquida y una parte sólida. Y pasa algo similar con este punto de aquí abajo. Ahorita podríamos también averiguar la temperatura, ¿no? De esa temperatura para abajo, la aleación se encuentra solo en estado sólido. Si nos encontramos en una región monofásica aquí sería la parte de abajo sólida, y monofásica aquí la parte de arriba líquida como tal. Ahí está indicado los nombres, ¿no? Líquido y sólido, sólido alfa en este caso. No podemos aplicar regla de la palanca, ojo. Más adelante vamos a empezar a aplicarla, pero por ahora doy las condiciones. No se puede aplicar regla de la palanca en regiones monofásicas. Solo se aplica en regiones bifásicas. Y cuando digo regiones bifásicas, no es que tenga que ser líquido y sólido. Vamos a encontrar también diagramas de fase donde hay dos sólidos o dos líquidos, pero serían dos fases. Otra cosa es estados, ¿no? No olvidar eso. No confundir estados de agregación de la materia con fases. Yo puedo tener dos fases o más de dos fases sólidas. Yo puedo tener dos fases líquidas o más de dos fases líquidas. Aquí lo máximo que vamos a tener, porque son binarios, estamos trabajando sistemas bidimensionales, pues lo máximo que va a haber es dos fases, que pueden ser líquida, sólida, dos líquidos o dos sólidos. Pero importante, ¿dónde se va a aplicar la regla de la palanca? Solo se aplica en el caso de estos sistemas donde hay solubilidad completa de soluto en solvente dentro del párpado, que es donde está la región de doble fase. Bueno, los que me están colaborando con la temperatura, ¿ya tenemos datico? Aún no, por lo visto. Parece que sí. ¿Cuánto? No, profe, aún no. ¿Aún no? Ah, bueno, listo. Entonces, para poder continuar, entonces voy a pasar a la siguiente. Apenas tengan el datico, me avisan. Entonces, borremos acá lo que no es de esto. Listo. Más adelante, pues vamos a volver a este mismo diagrama y vamos a hacer un análisis de una aleación por enfriamiento lento, que eso es lo que llamamos en el equilibrio. Pero vamos entonces a avanzar un poquito, al menos una diapositiva más. Esto ya la vimos. Acá que estamos viendo, algo que pues ya les estaba adelantando con las curvas de enfriamiento. Acá lo que tenemos es la construcción de un diagrama de fases en el equilibrio de lo que estamos ahorita trabajando. Níquel en cobre a partir de sus curvas de enfriamiento. Entonces, acá tenemos la curva de enfriamiento cuando es solo cobre, cobre puro. Obviamente para cobre puro, pues el punto de fusión o de solidificación es ese 1083 que ahorita vimos, ¿no? Y se comporta como una isoterma. ¿Por qué? Porque es un elemento puro. Pero si le empezamos a agregar níquel, pues fíjense qué es lo que ocurre. Ya no se da lo que veíamos de mantener la temperatura mientras pasa de líquido a sólido, no. Cambia la pendiente, eso sí, porque venimos de un enfriamiento de temperatura de vertido hasta la temperatura en la cual se da inicio el proceso de solidificación, que sería cercano a los 1200. Acá, a medida que voy bajando, ¿cierto? Ya no es una isoterma sería mantener aquí una horizontal, sino que hay un grado de pendiente distinto al que se traía cuando solo era líquido todo la aleación. Entonces, acá cambia la pendiente, esto es un punto de inflexión, y empieza a formarse en embriones, ¿cierto? A medida que crecen estos embriones núcleos, los núcleos crecen cristales, los cristales siguen creciendo, y cuando llego acá, los cristales se volvieron granos con sus límites de grano, para empezar el enfriamiento del sólido hasta temperatura ambiente. ¿Qué pasa si le agregamos 50% de níquel? Fíjense que está moviéndose esa curva hacia arriba, ¿no? Entonces, al 50% de níquel, pues es mucho más el níquel, y el níquel tiene un punto de fusión superior, por eso el corrimiento de la curva de enfriamiento. Llegamos al punto donde empieza el proceso de formación de embriones, núcleos, cristales, granos con sus límites de grano. Al 80% en níquel. Entonces, cada vez me acerco más y más al punto de fusión del níquel puro. Embriones, granos, embriones, núcleos, cristales, granos con sus límites de grano, hasta que al 100% de níquel, es decir, 0 de cobre,
Pues llego al punto en el cual se solidifica, la temperatura se mantiene, aquí hay un leve grado de su enfriamiento, ¿cierto? Eso es para permitir la formación de embriones. Eso no es necesario acá porque acá sí disminuye la temperatura. Entonces, de C a D hay una curva, hay una región de confinamiento térmico o isoterma. Esto de acá, tanto AB como CD, a eso se le llama calor latente. Eso es algo importante también y vamos a apuntarlo, porque lo van a tocar cuando estén en termodinámica en quinto semestre. Entonces, en la recta AB o en la recta CD, ¿cierto? Que son las dos que estamos viendo ahí. A ellas dos, el tipo de calor que se está suministrando si estoy calentando o se está yendo al exterior, al ambiente, ¿cierto? Si se está enfriando, cualquiera de las dos opciones, se le llama calor latente. Y el calor latente es propio de cuando se están dando regiones isotermas, como esa que vemos ahí. Ahora, ¿qué es las demás que tenemos ahí? Por ejemplo, L1S1, la recta L1S1, la recta L2S2 o la recta L3S3. A eso se le llama calor sensible. Y el calor sensible se da cuando hay un decremento o un aumento de la temperatura. Acá siempre van a ser decrementos, ¿por qué? Porque estamos disminuyendo, siempre estamos pasando de líquido a sólido. Ese es el cuento del equilibrio, un enfriamiento lento. Entonces, de L1 a S1, de L2 a S2 y de L3 a S3, pueden apuntarlo también ahí, a ese calor que se pierde o que se gana, porque podemos calentar o enfriar, se le llama calor sensible. Y no hay un comportamiento isotérmico. Bien, ¿logramos dar con el datico, señor? ¿Calor sensible? Calor sensible para lo que es L1S1, L2S2 y L3S3. Eso Profe. lo van a aprender a manejar mucho más cuando estén en termodinámica, señor. 1344.4. 1344.4, listo. Regálame un segundo y me vuelvo. Se volvió a bloquear esto. Bueno, en la gráfica anterior, en el diagrama que teníamos de níquel en cobre, el sitio donde corta van a colocar el valor que me están indicando aquí sus compañeros. 1300, regáleme otra vez el dato. 1344.4. 1344.4. Esos son los datos que nosotros vamos a manejar porque contamos con escuadras, contamos con calculadora. A esa temperatura se fundió por completo la aleación y si seguimos aumentando va a permanecer líquida. Pero si se nos enfría un poco, va a empezar a formarse en embriones, núcleos, cristales y obviamente cuando lleguemos al corte con la línea de sólidos, que es la parte inferior por acá, más o menos, ¿cierto? Si estamos pensando en esa línea que tenemos al otro lado, pues ya termina la solidificación en el caso del enfriamiento. Bien, muchachos, vamos a dejar por ahí. Importante para la semana que viene y para la próxima clase, pues que todos cuenten con el material impreso, como ya lo he indicado, para que hagan estos procesos. Es más sencillo que asimilen los procesos. Lo que falta de las sustentaciones quedan para el día de la tutoría, que es el jueves, pero el próximo martes estaremos trabajando en todo lo relativo a seguir con esto, hablar de la regla de la palanca y empezar a hacer unos procesos mucho más complejos. Ese día posiblemente recurra al uso del tablet, que me queda más fácil para las operaciones matemáticas. Si no hay más dudas, muchachos, pues quedamos en contacto. Muchas bendiciones, que les vaya muy bien el resto de día en sus clases. Cuídense mucho, que de esa manera cuidamos a nuestros familiares. Hasta la próxima, muchachos. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Profe.